Hoy nos corresponde, dijimos que por alguna razón, a veces lo que comienza como un mensaje se sigue como una serie, y pues vamos a seguirle con Génesis. Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Vamos a leer del versículo 1 al 8. Génesis 6, del 1 al 8. Y vamos a dar lectura como lo hicimos hace un momento, un versículo yo, un versículo ustedes, y así nos unimos todos en el versículo 8. La palabra de Dios dice así, Génesis capítulo 6, del 1 al 8. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios a las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después se llenaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron vivientes de su antigüedad, fueron varones de hombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pueden tomar su lugar, mis hermanos. ¿Acaso tendrá límite la paciencia de Dios? Y es que hace 8 días, mis hermanos, en Génesis capítulo 5, si recuerdan el mensaje, hablábamos de cuánto vivían los seres humanos, casi 1000 años. Hablábamos de cómo Dios en Génesis capítulo 3 había dicho a Adán, Adán, no comas de este árbol, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Adán y Eva comieron, y Dios en su misericordia y en su gracia los dejó vivir. Pero no solamente a ellos, sino que dejó vivir a sus descendientes. Pero la realidad fue, mis hermanos, que todos estos, no importa cuánto vivieran. ¿Quién fue el que vivió más años? ¿Recuerdan? Matusalén. Matusalén, casi 1000 años, casi 1000 años. Matusalén, 969 años. Nada más, imagínense, mis hermanos, 969 años. Tenemos casi, los que casi tienen mi edad, casi 40 años, y decimos, oh, ya como que me pesan los añitos. 969 años, pero al final murió. Decíamos, ¿por qué Dios les dejó vivir tanto tiempo? Cuando la sentencia había sido el día que coman de este árbol, el día que desobedezcan, van a morir. No murieron, comenzaron a morir. Desde ese momento sus células comenzaron a morir, comenzaron a envejecer, no murieron. Matusalén, casi 1000 años. Y decíamos, es que, mis hermanos, la paciencia de Dios, decíamos hace 8 días, la paciencia de Dios es tan grande que, mis hermanos, vivían casi 1000 años y no acababan con la paciencia de Dios. Los dejaba vivir. Yo preguntaba, ¿cuánto te dura tu paciencia, mi hermano? Porque tenemos hijos. ¿Cuánto nos dura la paciencia con nuestros niños? Pero hoy pregunto, ¿tendrá un límite la paciencia de Dios? Llegará un momento en el que Dios diga, ya, te soporté mucho, te toleré mucho, pero ya. ¿Tendrá un límite la paciencia de Dios? Y creo que Génesis 6, mis hermanos, nos da la respuesta. Génesis 6 nos da la respuesta. No importa cuánto vivieron, cuánta paciencia de Dios disfrutaron, al final, mis hermanos, la paciencia de Dios sí tiene un límite, tiene un límite. De hecho, el capítulo 6 del Génesis
nos prepara para la gran verdad del capítulo 7. ¿Cómo dice el capítulo 7 de su Biblia? Allí el subtítulo, el diluvio. ¿Qué hizo Dios? Destruyó a toda la raza de aquel entonces. Solo sobrevivió una familia. ¿La paciencia de Dios tendrá un límite? Sí la tiene. Y vamos a analizar, mis hermanos, vamos a analizar y reflexionar en esta primera porción del Génesis 6, del 1 al 8. Reflexionemos y analicemos cómo la paciencia de Dios sí tiene un límite, mi hermano. Podemos pecar, burlarnos de Dios, gritarle en la cara a Dios, blasfemar en contra de Dios y disfrutar de su paciencia, ser testigos de su paciencia. Pero mi hermano, la paciencia de Dios llega un momento en el que tiene sus límites. Vamos a comenzar, mis hermanos, viendo algunas, o déjame llamarle, lo confuso del texto. En este capítulo 6, mis hermanos, hay cierta parte, de hecho, el versículo 1, 2 y el versículo 4, versículo 1 y 2 y el versículo 4, hay diferentes posturas con respecto a lo que aquí el Génesis nos narra. Por eso le he llamado lo confuso del texto, Pero déjame adelantarme, mi hermano, y decirte que si no logras entender qué significan estos versículos de la Biblia, no te preocupes. Incluso los grandes teólogos y los grandes estudiosos no se ponen de acuerdo y hay diferentes posturas. ¿A qué se refieren estos versículos? Y me estoy refiriendo, mis hermanos, y déjame hacer una pregunta. ¿Quiénes son los hijos de Dios de Génesis 6? Porque te vuelvo a leer el versículo 1 y versículo 2. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, aquí me detengo un poquito. ¿Por qué se multiplicaron tanto, mis hermanos? Pues nada más echa cuentas, vivían casi 1000 años. ¿Cuántos no se reproducieron? Hermano, había muchísima gente ya. Así que dice que los hombres se multiplicaron por la razón cuál era, tantos años que vivían, se reproducían bastante. Pero dice el versículo 2, que viendo los hijos de Dios, y aquí está la palabrita con la que incluso los más estudiosos llegan y se topan y dicen, ¿qué es esa expresión, los hijos de Dios? ¿A qué se refiere con los hijos de Dios, Génesis 6? Hay por lo menos, mis hermanos, tres posturas. No te voy a dar la respuesta a quién se refiere, ya te lo dejo de tarea como estudio personal, pero tampoco creo que sea el punto principal del texto. No creo que sea el punto principal del texto. Pero dice que viendo los hijos de Dios, tres posturas con referencia a quiénes son estos hijos de Dios que vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. La primera postura, estos hijos de Dios son ángeles, seres espirituales, que en cierta forma abandonaron su estado natural y vieron a las hijas de los hombres que eran hermosas, como todas las mujeres son hermosas, y los ángeles las vieron y dijeron, oye, las hijas de los hombres son hermosas. ¿Y qué dice el versículo 2? Que tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. A ver, yo quiero a esta, yo quiero a aquella, yo quiero esta para mí. Pero la primera postura es que estos hijos de Dios son ángeles. Hay la contrapostura. Hay quienes dicen, bueno, si fueran ángeles, ¿no acaso dice Jesús en los evangelios que los ángeles no se casan y no se dan en casamiento? Es decir, son asexuales. Entonces, ¿cómo es que los ángeles pudieron tomar mujeres y procrear una raza de la mezcla de seres espirituales y de seres carnales? Pero te lo voy a dejar ahí en la duda, mi hermano. Ahí lo voy a dejar. Esta es la primera postura, que los hijos de Dios son ángeles. La segunda postura es que los hijos de Dios son descendientes de Set. De hecho, si leemos un poquito los versículos antes, mis hermanos,
La Biblia parece que nos viene presentando toda una línea que se descarrió, toda una raza que se descarrió haciendo maldad, cometiendo pecado, pero de repente dice por ahí un pasaje que cuando nació Set, la gente comenzó a invocar el nombre del Señor. Y entonces esta otra postura que dice que estos hijos de Dios son los descendientes de Set, separan y hacen dos líneas, la línea de los perversos, los caídos, los que viven en pecado toda su vida, y la línea de los justos, la descendencia de Set. Así que si interpretamos el pasaje a la luz de esta postura, entonces los hijos de Dios, que son los descendientes de Set, esa línea que venía buscando de Dios, buscando agradar a Dios, se comenzaron a fijar en las hijas de aquellos que no buscaban de Dios. Vamos a llamarle en las impías. Y entonces se enamoraron de gente que no buscaba de Dios, se allegaron a ellas y engendraron hijos, y esto a Dios le desagradó. Esa es la otra postura. Pero hay una más, la tercera postura. Hemos visto dos, que hijos de Dios significa ángeles, una mezcla entre seres espirituales y seres carnales. La segunda postura es que estos hijos de Dios son descendientes de Set, esa línea que venía buscando a Dios, pero que por fijarse en mujeres que no buscaban de Dios, se vinieron abajo, se depravaron, vivieron en pecado y a Dios no le agradó. Pero la otra postura es que hijos de Dios lo debemos entender como nobles y príncipes. De hecho, mi hermano, en la antigüedad a los reyes se les incluso daba el título de dioses o hijos de dioses. De hecho, a Faraón se le daba ese título, que era Dios. De hecho, el César, recuerdan el Imperio Romano, ¿qué reclamaba el César para sí mismo? Deidad, y se creía Dios. Y ahí que se llamaba el Kyrios, el Señor. Y esta expresión Kyrios quiere decir la máxima autoridad sobre todos, es decir, Dios mismo, Dios gobernando y reinando. Así que, si los reyes tienen hijos, ¿cómo se les llama a estos hijos? Hijos de Dios, hijos de los reyes, hijos de poderosos. Esta otra postura dice que estos hijos de los poderosos, los príncipes, gente noble, gente con poder, gente con autoridad, abusan de su autoridad, abusan de su poder y empiezan a escoger mujeres como si fueran mercancía, diciendo: yo quiero a esta, yo quiero a aquella, yo quiero a aquella, yo quiero a aquella, estas son para mí y son parte de mi harén. Y a Dios le desagradó eso. A Dios le desagradó el abuso de autoridad que estaban viviendo los hijos de los reyes, tanto así que abusaban de mujeres inocentes, escogiéndolas y apartándolas como si fueran no humanas. Son tres posturas. ¿Cuál es la correcta, mi hermano? Aún los grandes estudiosos y los grandes teólogos debaten sobre cuál es la interpretación correcta. Así que yo te la voy a dejar ahí de tarea. Si te interesa el tema, investígalo y que Dios te guíe a crear tu propia postura. ¿Por qué no quiero recargarme en una postura? Porque creo que no es la intención del texto escudriñar y escarbar para saber quiénes son estos hijos de Dios. ¿Serán acaso ángeles? Y es que, mi hermano, de hecho, el versículo 4 dice: había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Según la interpretación, que son tres, van a interpretar este pasaje. Es decir, algunos van a decir: sí, estos ángeles, seres espirituales, al allegarse a mujeres carnales de cuerpo y sangre como nosotros, nacieron hijos que fueron gigantes, fueron gente con poderes y fuerza extraordinaria, de ahí que fueron gente de renombre. Y los que tienen otra postura dicen: al allegarse los príncipes, los poderosos, los que tienen poder en la política, con las hijas de los hombres, entonces nacieron gente de renombre, gente importante, gente notable, gente que tuvo buenos puestos en el poder, en la política. Según la postura,
pues va a ser la interpretación que se le da al versículo 4. Pero no quiero entrar mucho en este debate, que Dios nos guíe y que Dios te guíe si quieres estudiar referente al tema. Es lo confuso del texto, y por tanto, como es lo confuso del texto, no me preocupa mucho. Mi hermano, muchas veces nos preocupamos por lo que no entendemos de la Biblia. ¿Qué querrá decir? Mi hermano, preocúpate por lo que entiendes. No te preocupes por lo que no entiendes. Con el tiempo quizás lo entenderás, pero preocupémonos por lo que sí entendemos y por lo que es claro, porque de eso Dios nos pedirá cuentas, no por lo que no entendemos del texto bíblico. Y estos pasajes, tanto el versículo 1, el versículo 2 y el versículo 4 son muy confusos, y no intento ser más inteligente que los que han estudiado por mucho tiempo estos pasajes, así que solo presento las posturas y allí lo dejo. Lo confuso del texto, pero veamos lo claro del texto. ¿Qué es lo que está claro en el texto? Y creo que es la idea principal del versículo 1 al 8. Es lo que aquí el Espíritu Santo, el autor del libro del Génesis, que creo que fue Moisés, nos quiere apuntalar. O sea, ¿qué es lo que nos quiere dejar claro? Creo que lo que el texto deja muy claro en el versículo 3 y versículo 5, te los leo. Dice el versículo 3: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿En dónde comenzamos a vivir más poco tiempo? Porque ¿cuánto vivían mis hermanos? 900. El que menos viviera de 800 años. Era bastante tiempo, bastante. No me gustaría a mí vivir ese tiempo, sinceramente. No me gustaría a mí vivir 800 años. No en este cuerpo carnal de pecado. No en este cuerpo carnal de pecado. En un cuerpo glorificado y sin pecado, por supuesto que me encantaría. Pero en este cuerpo carnal y de pecado, luchando con el pecado 800 años, 900 años, yo no quiero eso para mí. Así que Dios le baja la edad, le baja el tiempo de vida al ser humano y dice, ok, como la maldad del hombre es mucha, le voy a reducir sus años de vida. Mi hermano, podríamos decir, ay, el Señor, ¿cómo fue? Le bajó los años. Mi hermano, eso es gracia y misericordia, de verdad. Gracia y misericordia, reducirle al hombre su edad para que no viva pecando tanto tiempo, hermano. Imagínate 900 años, ¿cuánto pecado no acumularon? ¿Cuánto pecado no acumularía yo viviendo 900 años? Uy, mis hermanos. Y deja de eso, si me voy a la perdición y Cristo no me salvara, pagar toda una eternidad por 900 años acumulando pecado, ¿cuánto castigo sería? Así que Dios dice, vamos a mostrar misericordia por ellos. Solo vivirán 120 años, 120 años. Así que no acumularán mucho pecado en su vida. No será mucha la condenación que van a experimentar. 120 años. Versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Vuelvo a leer este versículo, hermano, que de verdad es impactante. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Solamente el mal. Hay una doctrina, mis hermanos, que se conoce como la doctrina de la depravación humana. ¿Quién enseña esta doctrina? Porque aparentemente yo podría señalar aquí a aquella raza prediluviana, porque fueron antes del diluvio, y decir, oye, qué pecadores eran, o sea, qué pecadores, o sea, todo su pensamiento era solo de continuo al mal. No, de verdad que sí se pasaban, qué pecadores. Ay, nosotros no. Y nosotros no. Bueno, esta doctrina, mis hermanos, esta doctrina de la depravación humana nos enseña que el ser humano en su raíz
Imagina una plantita, imagina un árbol de mangos. Los mangos es un árbol, ¿verdad? Disculpen mi ignorancia. Imaginen, hermanos, un árbol de mangos y que tú veas el árbol con mangos, pero tú no sabes que la raíz está podrida, Por tanto, cuando tú quitas un mango que se ve hermoso, lo abres y ¿qué crees? El mango está podrido. O un árbol con cualquier fruto, pero que tiene en su raíz un virus, una bacteria, algo. Y por tanto todo su fruto va a estar infectado por eso que tiene en su raíz. La doctrina de la depravación humana enseña que el ser humano en la raíz, mi hermano, está podrido. El ser humano en la raíz está podrido. Desde Génesis 3 hasta nuestros días, el ser humano en su raíz está podrido. Por tanto, todas las obras que éste realice, no importa que sean buenas, ¿qué crees, mi hermano? Tú las abres, las examinas y dices, está podrido el fruto. Esta doctrina no enseña que el ser humano es tan depravado que solo hace maldad y maldad. No, el ser humano puede hacer cosas buenas ante nuestros ojos. Pero mi hermano, Dios, que conoce todas nuestras intenciones y que examina nuestro corazón, abre el fruto y dice, está podrido. Te lo explico. Pensemos en aquel hombre que dice, yo le soy fiel a mi mujer. Yo nunca he engañado a mi mujer. ¿Es una buena obra o es mala obra, mis hermanos? Que un hombre le sea fiel a su esposa. Es buena obra, nadie puede decir lo contrario. De hecho, si dices lo contrario, mi hermano, creo que algo está pasando allí. Es una buena obra. Que un hombre le sea fiel a su mujer, por supuesto que es una buena obra. Pero la pregunta es, ¿y por qué le eres fiel? ¿Qué te motiva? Bueno, no, imagínate tanta enfermedad que hay. No, para infectarme. ¿Ves, mi hermano? ¿Ves la raíz de esa buena obra? O sea, la raíz no es el amor a su esposa. ¿Cuál es la raíz? El amor a sí mismo. No, para enfermarme, no, me acuerdo solo una pareja. No, que ganas no me faltan. Pero para evitarme enfermedades, yo le soy fiel a mi mujer. Es muy buena obra, pero examinamos tu fruto, lo abrimos, ¿y qué crees? Está podrido, porque lo que te motiva ni siquiera es el amor a tu esposa, es el amor a ti mismo. No quieres enfermarte. O, ¿qué te parece? No, yo le soy fiel porque no, pues mi reputación. No, imagínate lo que van a decir de mí si ven o saben que tengo otra mujer, que tengo un amante. No, imagínate. No, está primero mi reputación. ¿Ves, mi hermano, la raíz? ¿Cuál es la raíz? Podrida. Está podrida tu raíz. Lo que te motiva es egoísmo, egocentrismo. No es el amor a tu esposa, no es el amor a tu familia. Es más, mi hermano, no es el amor a Dios. Pensemos en otra buena obra. ¿Qué te parece aquellos que donan mucho dinero, millones, a buenas causas, como no diré nombres, pero a buenas causas, que donen millones, hermanos, gente millonaria que diga, voy a donar 5 millones de pesos para que ciertas personas vivan mejor? ¿Es una buena obra? Sí, es una buena obra, mi hermano, es una buena obra. Y que más gente haga eso, es buena obra. Pero, otra vez, vamos a examinar tu fruto. Se ve bonito, se ve brilloso, como un mango, apetitoso, pero cuando lo abres dices, sí, tiene gusano. No, yo no me como eso. Ya está podrido. Vamos a abrir esa buena obra. Y cuando la abrimos, mi hermano, nos damos cuenta qué motiva a muchos de esos millonarios a donar millones de pesos. ¿Qué los motiva? Pues quizás el reconocimiento y que salgan en la televisión y la empresa fulana de tal donó tantos millones de pesos y todo. ¡Ay! Y la persona, no los doné. Raíz podrida, tu raíz está podrida. O sea,
Realmente no lo haces por el amor a esa gente necesitada, lo haces por el reconocimiento y que digan, oh, sí supiste, el empresario fulano de tal donó millón, hay que apoyar más su empresa. Entonces dice, lo logré. Esa era mi intención. Entonces el gobierno, ¿qué hace? Pues como tú donas tantos, pues, ¿qué pasa con los impuestos? ¿Saben mis hermanos contadores? Se los condona. Sí, o sea, les conviene. Entonces, ¿fue una buena obra? Sí fue buena obra. Pero la raíz, lo que le motivó, mi hermano, estaba podrido. Fue una obra buena, como un mango, que es una fruta que se puede comer, pero que la raíz está podrida. La doctrina de la depravación humana, mis hermanos, nos enseña que el ser humano es capaz de hacer muchas buenas obras. Muchas buenas obras. Hay gente muy bondadosa que hace bastantes buenas obras, pero si examináramos cada una de sus obras, mi hermano, nos daríamos cuenta cuántas de estas obras tienen como raíz una intención pecaminosa, o egocentrismo, o egolatría, o conveniencia, y no pasan delante de Dios esas buenas obras, no pasan delante de Dios. Es lo que dice el versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, fíjate mi hermano lo que dice, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y esto lo podemos tener incluso en la iglesia, mis hermanos, Yo puedo estar aquí parado compartiendo y decir, ay, hermano, mira cómo prepara para compartirnos. Pero la pregunta es, ¿qué me motiva? ¿Qué me motiva pararme aquí y compartirles? ¿Será el yo quedar bien con ustedes y que digan, oye, es el hermano, ¿cómo se preparó para compartirnos? No, el hermano. Si eso me motiva, mi hermano, ¿sabes? Incluso mi servicio que le estoy dando a Dios para ustedes, ¿sabes cómo está? Podrido, mis hermanos, podrido. Mi hermano, hay dos características que debe tener todo fruto, para que sea aceptado delante de Dios. Delante de los hombres pasamos el fruto y decimos, sí pasa, pues está 2, 3, pero todavía pasa, está bueno. Pero delante de Dios, mis hermanos, hay dos características para que nuestro fruto y nuestras buenas obras sean agradables delante de Dios. Número 1, esta debe ser hecha por una persona que tenga un corazón regenerado. Es decir, que su raíz no esté podrida. Que su raíz, que su corazón, que su interior esté regenerado. Así que Dios dice, a ver, pero hiciste buena obra, tendrás tu recompensa, pero para tu salvación no te alcanza. Está podrido tu fruto. No es de un corazón regenerado, no es de un corazón nacido de nuevo, tu raíz está podrida. Requisito número 2, para que toda obra delante de Dios, mis hermanos, sea agradable ante Él, debe ser solo y exclusivamente para la gloria de Dios. Es decir, que lo que hagamos, lo hagamos para buscar la gloria de Dios, no nuestra gloria, ni de nadie más, la gloria de Dios. Así que, mis hermanos, ¿en qué consistía la maldad? Del versículo 5? Que probablemente esta gente hacía cosas buenas, pero no lo hacían para agradar a Dios, lo hacían para agradarse a sí mismos, lo hacían para buscar ellos reconocimiento, lo hacían porque les convenía. Oye, si hago esto, pues me conviene, pero no lo hacían para la gloria de Dios. Mis hermanos, fuimos creados para la gloria de Dios. Así dice la Biblia, que fuimos creados para la gloria de Dios. Y mientras no cumplamos con ese propósito, mi hermano, puedes hacer muchas cosas, muchas buenas obras, pero al final, mi hermano, cuando estemos delante de Dios, que es el juez supremo, dirá, ¿qué crees? Sí son buenas obras. Delante de la gente te aplaudió, la gente dijo, wow, qué hombre, qué mujer, pero delante de mí no pasan, está podrida tu obra. Esto me recuerda, mis hermanos, aquella ilustración
Imagina, hermanos, que un edificio se está incendiando. Ya te lo he contado alguna vez. Imagina que un edificio se está incendiando, un edificio departamental. Toda la gente está afuera viendo cómo el edificio arde en llamas. De repente, entre todos ellos, una madre grita desesperada: mi hija se quedó adentro, mi hija está atrapada. Y todos dicen: no, yo no me meto, no, esto se va a derrumbar, esto se va a caer. Pero de entre la multitud sale un hombre valeroso que se encamina hacia la entrada de aquel edificio y se mete a aquel edificio que está a punto de caer. Y toda la gente está esperando a que salga aquel hombre. Y de repente, entre las llamas y entre el humo, ven que ese hombre viene con algo entre sus brazos. Y la gente dice: ¡wow! ¡La rescató! No, ¿quién como este hombre? No, pero mientras más se va acercando a este hombre, ¿qué creen que trae sobre sus brazos? Un baúl donde tiene todos sus ahorros, que entró a rescatarlos. Mi hermano, cuando este hombre entró al edificio, ¿qué pensó toda la gente de él? Un héroe. No, de verdad que a este hombre le vamos a hacer un monumento y por un héroe. Pero cuando este hombre salió y dejó ver y evidenció qué fue lo que le motivó a entrar a aquel edificio, arriesgarse en las llamas y en el humo y salir con sus ahorros y dejando atrás una vida, una pequeña, ¿cómo crees que la gente miró a este hombre? El peor de todos. Yo creo que, no sé, si la ilustración fuera cierta, yo creo que ahí mismo lo linchaban al pobre hombre. Mi hermano, delante de Dios pasará más o menos lo mismo. Mucha gente dirá: oh, no, ese hombre, no, sí es bondadoso. No, vieras cuánto bien hizo. Se enfrentó a las llamas, al humo. Imagínate que aquel hombre hubiera muerto allá adentro y no hubiera salido. ¿Cómo hubiera quedado ante todos mis hermanos? Como un héroe. Pero salió, sobrevivió. Hermano, ¿cuánta gente tendrá que enfrentarse ante el juicio de Dios, creyendo muchos que no, este sí será salvo, porque este de plano sí hizo tantas cosas buenas que lo tiene merecido? Y cuando Dios descubra las intenciones de su corazón, diremos: oye, qué bárbaro. Y yo que pensaba que, y nosotros que creíamos que, y mira lo que guardaba en su corazón, ¿por qué lo hacía? Mis hermanos, aquel día será muy triste para muchos. Y aquí la gente de esta raza prediluviana, mis hermanos, se encuentran ante el próximo juicio de Dios, que era el diluvio. Mucha gente quizás parecía buena, pero Dios, que examinaba el corazón, veía sus buenas obras, sus frutos, y Dios dijo del hombre: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, solamente el mal. Lo que está claro de este pasaje, mis hermanos, lo que está claro de este pasaje es que la maldad del hombre era mucha en extremo, mucha en extremo. Todo el pensamiento del corazón de ellos, es decir, todas las intenciones de lo que hacían, tenía un principio pecaminoso. Todo lo que hacían era con un principio pecaminoso. Para que hablen bien de mí, para que digan bien de mí, para que me vaya bien a mí. Los demás, ¿qué me importa? Aunque yo esté bien, voy a hacer esto nada más para que no estén ahí, dice. Hermanos, Dios vio que todo designio de los pensamientos del corazón de esta gente era de continuo al mal. Pero y te pregunto, ¿y nosotros? ¿Y nosotros? ¿Seremos más bondadosos que ellos en nuestras intenciones? No hablo de lo que se ve, en nuestras intenciones, mis hermanos, en nuestras intenciones. ¿Seremos más bondadosos que ellos? No tengo el tiempo, mi hermano, para demostrarte que si vamos por toda la Escritura, cada vez que Dios voltea a ver al hombre, ¿qué crees? Encuentra lo mismo.
que las intenciones de su corazón son solamente el mal, son solamente egoísmos, son solamente egocentrismos, son solamente querer aparentar lo que no es, ser solamente la fachada. Y como Jesús se los dijo en cierta ocasión a los fariseos, que eran los líderes religiosos, o sea, la gente más santa de aquel momento, en el tiempo de Jesús. ¿Recuerdas cómo les calificó Jesús y qué les dijo que eran? ¿Alguien recuerda? Eran sepulcros blanqueados. Sepulcros blanqueados. Es decir, ustedes por fuera están, wow, bien hermosos, pintaditos, sepulcros blanqueados, o sea, sepulcros bien pintaditos, bien ordenaditos, pero por dentro, ¿qué tiene un sepulcro por dentro, mi hermano? Huesos. Muerte, muerte, muerte. Es lo que Jesús les dijo a los líderes religiosos en su momento. Lo mismo que está diciendo de la gente en Génesis, se los dijo a los líderes religiosos, a la gente que era la más santa de su tiempo. Ustedes de verdad que por fuera son como sepulcros blanqueados, se ven hermosos, pero si quitamos la lápida, si quitamos las piedras, que en aquel entonces eran piedras que se rodaban sobre cuevas, si quitamos la roca, por dentro solo hay pudredumbre, solamente hay eso. Sí, por fuera se muestran los mejores, la gente dice, no, mi respeto es para fulano de tal, me quito el sombrero delante de fulano de tal, le beso la mano a fulano de tal, pero por dentro están llenos de egoísmos, llenos de envidia, llenos de malicias, llenos de celos. Eso es lo que tienen por dentro. Por fuera se muestran los mejores. Mi hermano, cada vez que venimos por la Escritura, nos damos cuenta que cuando Dios examina el corazón del hombre, Dios encuentra que en la raíz está podridos. Lo que el pasaje deja bien claro, mi hermano, es que la maldad del hombre era mucha en gran manera. Mucha en gran manera. Mi hermano, vuelvo a preguntar, ¿hay un límite para la paciencia de Dios? ¿Habrá un límite donde Dios diga, ya no puedo dejar que peques más? Ya no puedo dejar que peques más. Tengo que traer mi juicio sobre ti, no puedo dejar que peques más. Mi hermano, fue lo que Dios hizo en Génesis capítulo 7. Ya no podía Dios tolerar más pecado, más maldad. Un Dios 3 veces, hace rato cantábamos, santo, 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 3 veces santo. ¿Qué quiere decir que Dios es 3 veces santo? Mi hermano, que Él es tan apartado de nosotros, de nuestra condición carnal, donde nuestra raíz está podrida. Él es tan aparte, porque Él es santo, santo, Él es perfecto, perfecto, sin pecado, sin error. Él es totalmente perfecto, no lo podemos comparar a nosotros, totalmente santo. La palabra santo, mis hermanos, déjame hacer aquí una aclaración. La palabra santo quiere decir apartado. Esa es la raíz, la etimología de la palabra santo, apartado. ¿Cómo entender esta palabra apartado? Es como si tú llegaras, mi hermano, a una joyería. Cuando yo me casé y le tenía que comprar su anillo a mi esposa, pues no tenía mucho dinero. Así que cuando entré a la joyería, lo primero que hay es una vitrina con anillos baratos. Yo le compré un anillo barato, lo bueno que no está aquí, está ahí adentro, no le digan. Así que estaba la vitrina y estaban ahí los anillos. Y dije, no, pues como este. ¿Cuánto tiene este? Ese está en tanto. Ok. Y este en tanto. Pero allá, hermano, aparte, tienen otras vitrinas donde no cualquiera entra, No, a mí me vieron llegar con mi ropa del tianguis y así dicen, no, ni para ofrecerle que entre, o sea, no trae. Pero ellos tienen ojo bueno y dicen, a este sí le puedes decir, oiga señor, mire, tenemos acá una joya muy aparte, muy bonita. Usted se la puede comprar a su esposa. Y entonces ya, a los que ven que sí tienen la posibilidad, ¿qué crees que hacen, mi hermano? Pues los pasan allá adelante. No, a mí no, yo hasta que entonces cuando lo roba. Y luego viene de Chalco, no.
Pero no, a esta gente, a este sí, pásalo allá donde está la vitrina especial, donde está en un lugar aparte, esa joya, ese anillo que vale. Eso significa la palabra santo. Dios está totalmente aparte de nosotros, mis hermanos. Es tanto su valor, que no está en la vitrina aquí con nosotros. Podemos estar aquí bellos, hermosos nosotros, pero Él es totalmente otro, Él está aparte. Él es santo, santo, santo. Allá, como una joya de mucho valor. Pues esa joya de mucho valor llamada Dios, tanta es su santidad, que llega el momento en que dice, no puedo tolerar más anillos baratos. O sea, no puedo tolerar aquí en medio de mí tanto anillo barato, no lo puedo tolerar. No puedo tolerar tanta maldad en el ser humano, no la puedo tolerar. ¿Y qué hace Dios? Demuestra su juicio, demuestra su ira. Hace rato leíamos también el salmo que leía nuestro hermano Humberto. De hecho, hasta lo aparté aquí. No sabía sí sabía que íbamos a leer el salmo, pero no me había percatado de este versículo. Leíamos el Salmo 145 y el versículo 9 me llamó mucho la atención. Dice el versículo 9 del 145: bueno es Jehová para con todos y sus... No, perdón, ¿sí era el versículo 9? ¿Sí leímos el 145, verdad, hermano Humberto? Sí. Al versículo 8, el versículo 8. Clemente y misericordioso es Jehová. ¿Y luego qué dice? Lento para la ira. ¿Que Dios se aira? ¿Qué dice el Salmo, mi hermano? Sí se aira. Es lento para... No como tú y yo, mi hermano, que solo damos 3. Llevas una, llevas 2, a la 3 ya ni digo, va el guamazo. Ya, demuestro la ira. No, Dios es lento para la ira. O sea, tarda en airarse. Es clemente, misericordioso, paciente. ¿Cuánto dejaba vivir a la gente antes del diluvio? Más de 900. Casi 1000 años, mis hermanos. ¿Cuánta paciencia tiene Dios? ¿Cuánta paciencia? Pero ¿tendrá un límite su paciencia? ¿Llegará el momento en que Dios se aire? Sí. Lo sé, mis hermanos, lo sé. Esto choca con nuestra concepción de Dios. Porque todos por naturaleza creamos un Dios en nuestra mente. Un Dios. La Biblia dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Pero ¿sabes qué hace el ser humano en su mente? Se crea un Dios a nuestra imagen y semejanza. O sea, el Dios a nuestro gusto, el Dios a la carta. A mí me gustaría que Dios sea lleno de amor y que nunca se enoje y nunca se aire. Ese es mi Dios. Está bien, ese es el Dios de tu mente. La Biblia le llama a ese Dios un ídolo, porque no es el Dios de la Biblia. De hecho, en las primeras páginas de la Biblia tenemos el capítulo 7 de Génesis, y dice la Biblia que Dios se enojó y destruyó a toda aquella raza con un diluvio. O sea, está bien que quieras concebir a un Dios que nunca se enoja, y elevamos el amor de Dios como la Biblia eleva su santidad. Decimos, Dios es amor, amor, amor. Dios es mucho amor. Y ciertamente Dios es amor. Pero mi hermano, también Él es un Dios justo, santo, que no tolera el pecado, que es paciente, muy paciente, mis hermanos, muy paciente para con nosotros. Pero llega el momento en que su paciencia llega a un límite, Y en Génesis capítulo 7 tenemos el límite de la paciencia de Dios. Mi hermano, Dios ha tenido paciencia con nosotros y estamos aquí, pero su paciencia no es para siempre. Su paciencia no es para siempre, mi hermano. Mi hermano, si no nos arrepentimos de nuestros pecados y venimos a Dios en arrepentimiento, diciendo, Señor, perdóname mis pecados, Señor, cámbiame, Señor, sálvame. Mi hermano, un día la paciencia de Dios puede llegar a su límite. Y cuando la paciencia de Dios llega a su límite, ¿qué crees que viene? Juicio. Muchos durante toda su vida, mis hermanos, Dios fue paciente y murieron sanos en una camita caliente y fueron bien malvados, y Dios fue paciente todo el tiempo. Pero dice la Biblia que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio.
nos vamos a enfrentar a Dios tarde o temprano. Por eso, mi hermano, déjame avanzar a la siguiente parte del mensaje de hoy. Hemos visto lo confuso del texto, ya te di las 3 posturas con referente a los hijos de Dios. Hemos visto lo claro del texto, lo claro que el texto nos quiere dejar es que la maldad del hombre era mucha y nosotros no somos la diferencia. Pero hermanos, en tercer lugar, déjame hablarte de lo glorioso del texto, lo glorioso del texto. Déjame leerte, mis hermanos, el versículo 8. Voy a brincar ya hasta el versículo 8. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué halló Noé? Gracia. En medio de una generación corrompida, llena de maldad, ¿qué halló Noé delante de Dios? Gracia. ¿Qué es gracia, mi hermano? Favor. Es un favor inmerecido. Muchos dicen, Noé, Dios salvó a Noé porque pues Noé sí era santo, Noé sí se portaba bien. Pues si Noé halló gracia, mi hermano, entonces se contradice el pasaje. No, Noé era igual que todos. Quizá no era tan malvado como la mayoría, pero mi hermano, Noé halló gracia. O sea, Dios demostró favor inmerecido. Dijo, ok, voy a destruir a la raza humana, pero me compadezco de ellos. Voy a volver a hacer otra raza nueva. Y voy de toda esta generación, a rescatar a uno, a salvar a uno, para que de él vuelva a comenzar otra vez la raza humana. Noé halló gracia delante de Dios. Noé merecía morir igual que todos. Pero mi hermano, Noé halló gracia delante de Dios. Favor inmerecido. No lo merecía, pero Dios le mostró gracia. Le mostró gracia. Hermano, esto de que Noé halló gracia, mis hermanos, nos está apuntando ya desde el Génesis a que alguien iba a pagar por Noé. Porque todos eran culpables, todos, incluido Noé. Culpable. No tan podrido como todos los demás, pero culpable al final. No pasa su fruto tampoco. No, cuando Dios examina el fruto, examina tan profundamente que si encuentra un defecto, dice, no pasa. Aquí garantizamos al 100% el fruto, no pasa. El control de calidad delante de Dios es tan escrupuloso que solo perfecciones pasan. Noé no pasaba, pero halló gracia delante de Dios. Esto nos apunta, mis hermanos, a que alguien tendría que tomar el lugar de Noé. Porque si Dios salvaba a Noé, siendo que merecía la muerte, ¿sabes en qué se convertía Dios? En injusto. Porque mi hermano, imagínate a un juez, agarran a una pandilla de delincuentes, gente muy mala, secuestradores, o lo que te quieras imaginar, de esos pecados que nos escandalizamos, que delante de Dios todos los pecados son escandalosos, pero nosotros los seres humanos categorizamos el pecado. Ese pecado es escandalosísimo. Bueno, imagínate que agarran a una pandilla que comete crímenes muy escandalosos y están delante del juez todos los criminales, pero de repente el juez dice, tú sentenciado a tantos, cadena perpetua. De repente mira uno por ahí que dice, no sé por qué, pero como que me cayó bien. ¿Sabes qué? Tú has perdonado. ¿Qué crees que pensarían todos los demás y todo el público que está ahí mirando al juez? ¿Y por qué? Oye, si este juez es un juez injusto, no, seguramente algo le pagó, seguramente por ahí hicieron negocio, por eso a lo dejó. Mi hermano, si Dios dejara libre a alguien solamente porque le cayó bien, dijera, ¿sabes qué? Al final a ti te voy a perdonar. Eso lo convertiría a Dios en injusto, en un juez injusto. Pero mi hermano, Dios no es un juez injusto. Alguien paga por los pecados de aquellos a quienes Él perdona. Porque los pecados de toda la humanidad, mis hermanos, tienen que ser pagados delante de Dios, un juez justo. ¿Sabes quién iba a pagar por los pecados de Noé?
Jesucristo. ¿Sabes a quién estaba apuntando la redención de Noé? A Jesucristo. Alguien iba a morir en el lugar de Noé. No iba a ser en ese momento, pero se ofreció y dijo, yo voy a salvar a Noé. Y yo voy a pagar por el pecado de Noé. ¿Noé merece morir? Sí. ¿Noé merece ahogarse en el diluvio? Sí. Pero yo voy a pagar por él y por su familia. Yo me voy a entregar en la cruz del Calvario. Allí todo el castigo que merecía Noé lo voy a llevar yo. Eso es gracia. Eso es gracia, mi hermano. Cuando Dios extiende su gracia hacia nosotros, no es que Dios fue injusto, que le caímos bien, y entonces como le caímos bien, se hizo de la vista gorda y dice, a este lo voy a pasar desapercibido, tú pásale para acá, que no te vean, a ti te voy a salvar, me caíste bien, ya después nos arreglamos. No, Dios no hace eso. Si Dios salva a alguien es porque alguien se entregó por ti, mi hermano. Alguien se entregó por ti. Alguien fue a la cruz por ti. Tú merecías morir, pero alguien se entregó por ti. ¿Crees? ¿Crees en el sacrificio de Cristo, mi hermano? ¿Crees que Cristo se entregó por tus pecados? Y por esas intenciones de tu corazón que aunque ante la gente son buenas, tú sabes por dentro y dices, yo realmente sé por qué hago esto. Alguien se entregó por esas malas intenciones y es Cristo. Y aquellos que creemos en Él y venimos a Él en arrepentimiento y fe diciéndole, Señor, reconozco mi maldad, reconozco mis intenciones, Señor, perdóname, Señor, perdóname. ¿Sabes qué alcanzamos nosotros también, al igual que Noé? Gracia, gracia, perdón, porque Cristo lleva nuestro pecado. Déjame terminar, mi hermano, leyéndote un extracto de un sermón predicado por Himer Jr., que habla sobre esta gracia inmerecida, sobre esta sublime gracia que nos salvó. Y dice así, es un extracto, no es todo el sermón, es un extracto de este sermón. Dice, sublime gracia que me salvó, tan vil ser como yo. Sí, dice él, cuando miras tu vida y te das cuenta que después de todo eres un verdadero cristiano, es asombrante, es asombrante. A veces pienso en eso, pienso en todos los jóvenes con los que fui a la escuela secundaria, pienso en todos esos jóvenes, ellos tenían mejores familias que yo, tenían mejores hogares que yo, mejores ropas que yo, mejores autos que yo, mejor educación que yo. Todo en ellos era mejor. Y sin embargo, dice este predicador, aquí estoy predicándoles a ustedes esta noche. Me siento tan mal cuando pienso en ellos. Ellos se deslizaron a través de las grietas. Sus vidas, de muchos de ellos, están acabadas. La mía apenas empieza. No puedo explicarlo. No sé por qué Dios me eligió, pero lo hizo. Y aquí estoy. Y te puedo decir que no tengo nada, ni una sola cosa para jactarme. Yo no soy salvo porque hice una decisión. ¿Estás bromeando? Hice más de 50 decisiones y 100 rededicaciones y estaba perdido. No sé cómo pude ser salvo, pero sé que no tuvo que ver nada, no tuve nada que ver con eso. Me sentía pecaminoso y corrompido, pero entonces vi a Jesús y Él me salvó. Yo no tuve nada que ver con eso. Fui salvo por pura gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, como dice Efesios 2:9. Y como en la historia de Noé, también hallé gracia delante de Dios, dice el predicador. Y sigue diciendo, ¿por qué? ¿Qué había cerca de Noé que lo hizo encontrar gracia? Respuesta, nada. Nada, nada en absoluto. Su padre Lamec tuvo muchos otros hijos e hijas,
Lo puedes leer en Génesis 5:30. Pero todos ellos se ahogaron en el gran diluvio. Sí, todos ellos se ahogaron en el diluvio. ¿Por qué fue que Noé, el único de su familia, se salvó? ¿Sabes por qué? Dice el predicador. Porque Noé halló gracia delante de Dios. Esa es la respuesta. Noé fue salvo por gracia, sublime gracia que salvó tan vil ser como Noé y como yo, dice el predicador. ¿Cómo pude llegar a ser cristiano? ¿Cómo es que muchos otros tropezaron, pero yo todavía estoy aquí? La única respuesta que se me ocurre es: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, y yo también. Alabado sea su nombre. Ninguno de los hermanos y hermanas de Noé fueron salvos. Todos ellos murieron en el diluvio. Dice Génesis 5:30, y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Lamec fue padre de Noé, tuvo muchos hijos e hijas. Todos ellos se ahogaron en el diluvio, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Algunos de ustedes, dice el predicador, algunos de ustedes tienen hermanos, hermanas, familiares, amigos que están perdidos, pero tú estás aquí, salvo. Ellos están perdidos. ¿Por qué? La pura gracia de Dios. La gracia de Dios te salvó, pero su gracia no les salvó a ellos. ¿Por qué? Eso es un misterio. El misterio de la elección de Dios. Tú fuiste uno de los elegidos de Dios y ellos no. Sublime gracia que salvó tan vil ser como yo. Sublime gracia que salvó tan vil ser como yo. Inclina tu cabeza, mi hermano. Inclina tu cabeza y vamos a Dios en oración.